Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta actividad académica. Es para nosotros pues un gusto estar aquí en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado para pues participarles de esta presentación del libro Sociedad y Educación Inclusiva en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan aquí, la doctora Esther Pérez Herrera, directora de investigación de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Muchas gracias. Asimismo, de la doctora María del Socorro Ramírez Vallejo, jefa del Departamento de Divulgación. También muchas gracias por su... Y desde luego, pues a alumnas, alumnos de esta escuela, profesoras, profesores también de la institución y colegas que nos acompañan, pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta actividad. La actividad que vamos a desarrollar se las voy a decir así brevemente, va a haber una semblanza por parte de una de las profesoras participantes, la coordinadora general de este trabajo, y posteriormente pues haremos la presentación del texto con los invitados especialistas que nos acompañan para hacer comentarios sobre el mismo. Voy a mencionar brevemente algunos currículum de las personas que van a participar para que más o menos se den una idea de quiénes son los que nos acompañan. Por ejemplo, María del Rosario Auces, que será la que tomará en primer lugar la palabra. Ella es egresada de esa institución. Desde el 84 es profesora o trabajó como profesora en educación especial en el medio rural. También fue asesora de la Universidad Pedagógica Nacional y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella ha publicado libros, 3 libros sobre inclusión educativa y formación docente en el medio rural. Asimismo, otro texto en coordinación con María del Socorro Quirino Muñiz, que se titula Las diferencias en educación, investigar y narrar y conversar en América Latina, entre otros documentos o artículos o capítulos que ella ha trabajado. Ahora voy a presentarles al doctor Ismael García Cedillo, que nos acompaña aquí. Él es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En su formación es licenciado y maestro y doctor en Psicología por la UNAM. Es investigador nacional nivel 2 en la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Investigación en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. También dirigió el Proyecto Nacional de Integración Educativa en México y el Programa de Posgrado en Formación Docente de Educación Inclusiva en Paraguay. Sus intereses de investigación se centran en estudios nacionales y estudios comparativos sobre políticas de educación especial e inclusiva y preparación docente. Es el primer autor de 3 cursos nacionales y un diplomado sobre educación inclusiva para docentes mexicanos. Entre sus publicaciones más recientes destacan los siguientes capítulos. Les voy a mencionar 2. Entendiendo la paradoja mexicana de la educación inclusiva, continuidades y discontinuidades entre políticas públicas y prácticas educativas. Y otro capítulo que se titula ¿Dónde se sitúa México respecto a los objetivos de la Agenda 2030 de educación inclusiva? Muchas gracias por su participación aquí, Ismael.
Y a continuación, nomás déjame lo encuentro, el papelito aquí está. De María Cristina Amaro Amaro, ¿verdad? Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en Desarrollo Educativo con énfasis en formación de profesores por la UPN y tiene maestría y licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con un diplomado en Educación Inclusiva por la UASLP, un diplomado superior en Pedagogía de las Diferencias por la Flaxo Argentina, un diplomado superior en Metodología para la Investigación Social por la Claxo y actualmente cursa el Diplomado Superior de Prácticas Inclusivas en la Flaxo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Potosino de nuestro estado. Se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace 11 años, donde ha ocupado cargos como coordinadora de licenciaturas y coordinadora de posgrado. Actualmente es coordinadora regional del doctorado en Desarrollo Educativo, que incluye las sedes de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Baja California Sur. Cuenta con experiencia docente de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones públicas y privadas, particularmente en el área de formación docente, educación inclusiva y metodología de la investigación. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación y participado en congresos locales, nacionales e internacionales. Además, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas y arbitradas, así como en distintos capítulos del libro. Bueno, ayer, un breve apunte, estuve en la presentación de su primer libro, que lo hizo en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre inserción profesional de profesores noveles. Entonces, bueno, muchas gracias también. Y también nos acompaña el doctor Juan Carlos Rangel Romero, que nos va a hacer la interpretación del lenguaje de señas de esta actividad. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues sin más, daremos inicio. Como les decía, en primer lugar, va a ser una breve semblanza, una breve participación la doctora María del Rosario Auces y enseguida pasaremos a la presentación del libro. Y también, bueno, pues agradecemos la presencia del doctor Juan Manuel Guel Rodríguez, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, que está aquí también presente. Muchas gracias. Bueno. Buenos días, estimada comunidad directiva, académica y estudiantil de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, público en general. Con gran alegría tenemos a bien presentar esta obra colectiva que ha sido posible gracias al compromiso y esfuerzo de colegas, docentes, investigadoras, investigadores, adscritos a distintas instituciones y o redes educativas internacionales, nacionales y del Estado potosino. Su publicación contó con el respaldo y colaboración de esta institución a través del Departamento de Investigación Educativa. Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento por ello. Es un honor también compartir esta actividad con dos grandes colegas y amigos, la doctora Cristi Amaro y el doctor Ismael García. Muchas gracias por su lectura atenta y su mirada crítica. Y gracias a Juan Carlos por estar aquí apoyándonos. Rememorar el proceso de desarrollo de este trabajo nos obliga a contextualizar un periodo crítico vivido por todas y todos a nivel mundial. Infancias, jóvenes, adultos y adultos mayores recordaremos siempre este hecho como un parteaguas en la historia de la humanidad y de cada una y uno de nosotros.
En momentos como ese, llenos de incertidumbre, miedo y aislamiento, se gestó este libro y fue fruto de un seminario de investigación convocado por el Comité de San Luis Potosí de la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración e Inclusión Educativa, encabezado por la doctora Sardel Jacobo Kupich, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. A partir de un convenio de colaboración que se hizo también entre instituciones y cuerpos académicos, encabezado por la BCN de San Luis Potosí y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El seminario duró un año, de agosto del 2020 a julio del 2021, con sesiones virtuales mensuales, y contó con la asistencia de más de 200 docentes y profesionales en el campo de la educación en Latinoamérica. En este se dio cuenta de las diversas problemáticas por las que estábamos atravesando docentes e investigadores en el campo de la educación, así como las alternativas emergentes que se iban proponiendo para resolverlas. Participaron integrantes de esta red internacional de investigadores sobre integración e inclusión educativa, también de la Red de Investigación en Educación Rural y la Red de Investigación Educativa de San Luis Potosí, así como los cuerpos académicos Inclusión Educativa de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, contextos, actores educativos y didácticas específicas de la Benemérita Escuela Normal de Veracruz, Enrique C. Repsamen, temas emergentes de educación básica y formando investigadores de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, de aquí de San Luis Potosí, y el Cuerpo Académico Psicología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cabe mencionar la participación del Centro de Investigación María Saleme de Burnichón Sifi de la Universidad Nacional de Córdoba, con sede en Argentina, encabezada por Macarena Romero Acuña, con el tema sobre problemáticas ambientales y educación rural, de la Red de Investigadores de San Luis Potosí, con la doctora María Guadalupe Ávila, y el tema de los estudiantes retornados en educación básica, y del grupo de la RIER, dirigido por el maestro Manuel Jesús Arévalo Robles, que abordó la educación rural y la desigualdad educativa. Sus trabajos no pudieron ser incluidos como capítulos del libro, pero también ofrecieron grandes aportaciones al seminario en su momento. Sabemos hoy que la educación inclusiva ya no se circunscribe solo a la educación especial y la educación regular. Desde una mirada amplia, aborda los procesos de exclusión que enfrenta cualquier grupo o población históricamente vulnerados por condiciones de pobreza, medios urbano o rural, grupos étnicos y o género. El foco de atención se centra hoy en día en la superación de las barreras que impiden su participación plena en las aulas, en las escuelas y en la sociedad. Los rostros cobran vida en las prácticas institucionales que se paralizaron en este periodo de pandemia, obligándonos a redefinir y reinventar formas de intervenir e investigar. Las aportaciones que se sistematizaron durante este encuentro dieron cuenta de lo vivido, lo emergente y los retos por superar. Rostros presentes, ocasionales, ausentes, particularmente de quienes han sido históricamente excluidos, las posibilidades e imposibilidades de las familias para participar, aprender y encontrar un lugar en este mundo del aprendizaje, de la vivencia entre pares, entre diferencias. Las ausencias manifiestas en la desigualdad social, la imposibilidad de acceder a los mismos medios, las vivencias ante la enfermedad y, tenemos que decirlo, ante la muerte. Un tiempo de precariedad donde el trabajo docente vivió experiencias de adversidad nunca pensadas para lograr el aprendizaje y la convivencia de cada una y uno de sus estudiantes. A 5 años de distancia, en esta gran institución de formación docente, cobra especial significado abordar estas temáticas con ustedes, futuros profesionales de la educación, al dar cuenta de los escenarios posibles en los que se desenvolverán y o ya están desenvolviendo, así como la movilización de saberes que habrán de crear, ¿no?, para resolverlas. Por mencionar solo
un factor importante o de mayor impacto ha sido el índice del panorama sociodemográfico que se vivió en el ámbito educativo en nuestro país durante el COVID, ¿no? Un dato alarmante es que el 10.1% de la población entre 3 y 19 años no se inscribieron en la escuela por motivos de enfermedad y o falta de recursos, según el INEGI del 2021. Esta espiral económica, social y cultural muestra su repercusión en la agudización de la brecha entre las poblaciones más favorecidas y aquellas consideradas en situación de vulnerabilidad, principalmente en las áreas de salud, economía y educación. Entre las principales consecuencias derivadas de esta crítica pandemia y que hoy vivimos de manera directa, se tiene la vulnerabilidad sanitaria, la situación bélica mundial, el deterioro ambiental, la pauperización económica, la inseguridad, la afectación en el desarrollo, aprendizaje y las repercusiones socioemocionales en las familias, en especial de las niñas, niños y adolescentes de nuestros tiempos. La distancia, las experiencias de soledad, de falta de compañía al aprender, al enseñar, las violencias vividas, violencias engendradas en otros espacios, por otras razones, por otras historias sociales, culturales y personales, se hicieron presentes. Pero, y esa es la gran apuesta en la pospandemia, también surgieron la responsabilidad, la solidaridad y la búsqueda del encuentro humano que fueron los pilares de lo educativo. A la luz de una conversación inicial, podemos decir que son estos procesos de innovación y colaboración las armas más poderosas para desarrollar la creatividad y la búsqueda de soluciones en medio de la adversidad. Construir comunidad con las familias, los docentes, los estudiantes, permite garantizar el logro de los propósitos educativos en aras de progreso, igualdad y justicia social. Los rostros vuelven a tomar forma a través de una docencia comprometida con la búsqueda de estrategias, con superar los retos que las tecnologías nos presentan. Una docencia que en un momento se resistió, ¿no?, a su uso y sin embargo la brecha generacional posterior se abrió, la tomó, la adecuó y se adaptó a ella, ¿no? Algo muy similar a lo que actualmente estamos viendo con la inteligencia artificial y su cada vez mayor presencia, cuestionada o no, en todas las esferas del mundo y la sociedad. En suma, esta obra trató de reflexionar en torno a lo que Díaz y Bolívar en el 2021 señalaban como la necesaria reestructuración de nuestros sistemas educativos y el reconocimiento de esta crisis como una oportunidad de transformación social. Una vez más, se apela a un posicionamiento de responsabilidad ética, en la que el compromiso, la solidaridad y la cooperación guíen nuestro actuar, siempre a favor de quienes más lo necesitan. Sin duda, la investigación social es parte de las nuevas maneras en las que entendemos nuestra realidad y para desarrollarla se hace indispensable la participación de los agentes sociales que la componen. Una realidad entendida desde la diversidad de preguntas que buscan respuestas acordes con estas manifestaciones. La pandemia propició la reflexión acerca de nuestra vida, de nuestras metas y de nuestro actuar. No tenemos una evidencia de cómo afectó nuestros desempeños en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos, pero ello puede ser el inicio de procesos de cambio que nos lleven a tomar decisiones de beneficio colectivo. Por tanto, una pregunta central, vigente, es: ¿podría ser la escuela y sus aulas un espacio que recupere la seguridad, el diálogo, la fraternidad y la dignidad humana? Respuesta que desde las políticas educativas está dada, pero que hoy en día demandan traducirse con urgencia en prácticas cotidianas de convivencia, aprendizaje y participación para cualquier persona. Un espacio de reconocimiento y acogida donde los profesionales de la educación y los futuros profesionales de la educación como ustedes podrían ser la diferencia. Muchas gracias.
Bueno, pues a continuación vamos a iniciar con la actividad central de este día. Ismael, si gustas, y luego Cristina. Me dicen si se escucha bien, por favor. ¿Allá atrás se escucha? Creo que no. ¿O sí se escucha? No sé si se puede aumentar el volumen del micrófono porque traigo mucha gripa. Entonces mi garganta está bastante cerrada y no creo poder hablar mucho más fuerte. Así que, por favor, ténganme paciencia. De entrada me gustaría agradecer profundamente la invitación que me hicieron para presentar este libro. Me da la oportunidad de reconectarme con muchos amigos, con muchas amigas, con muchos colegas, con quien he trabajado en los últimos años. Me da la oportunidad de estar aquí en este auditorio. No sé por qué, pero me siento muy cómodo en este auditorio. He dado varias conferencias acá y me siento muy bien. Yo soy normalista también, soy profesor de educación primaria, estudié en la Escuela Nacional de Maestros, entonces esto también lo siento como mi casa, ¿sí? Bueno, me toca hacer la presentación del libro Sociedad y Educación en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. La coordinación de María del Rosario Auces, Juana María Méndez, Fernando Mendoza, Marta Patricia Mireles, María del Socorro Quirino y Juan Carlos Romero. Todos ellos conocidos desde hace tiempo, hemos colaborado juntos, hemos trabajado en varios proyectos y estar aquí me provoca una enorme satisfacción. A pesar de la gripa, dije que no me podía perder este evento, tenía que estar acá, ¿sí? Me van a disculpar que me refiera a mis compañeros, a los autores del libro por sus nombres. Es una costumbre que traigo yo creo que de la Ciudad de México, porque sé que acá son más formales. Acá no dicen Fer, dicen el doctor Fernando Mendoza, por ejemplo, pero allá me acostumbré a hablar por su nombre, incluso por sus diminutivos, como una muestra no de falta de respeto, sino de cercanía, como una muestra de cariño, ¿sí? Quisiera empezar diciendo que la educación inclusiva constituye un proceso educativo muy potente. Es el más potente que conocemos a la fecha, pero para que lo sea necesita implementarse de manera muy apropiada. Es tan potente que puede cambiar el futuro, que muy probablemente muy triste, el futuro de niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Gracias a la educación inclusiva puede cambiar el futuro y pueden encontrar un espacio en el mundo, no necesariamente un espacio de éxito material, pero sí un espacio de realización. Especialmente después del COVID, la educación inclusiva es imprescindible. O sea, todos nosotros vivimos estos tiempos del COVID de distintas maneras, pero yo creo que nadie los disfrutó, todos lo sufrimos, ¿sí? A la incertidumbre, al temor de contagiarnos, al temor de tener que ir a un hospital saturado, al temor a la intubación, al temor a la muerte, pues todos lo vivimos. Y para ustedes jóvenes,
pues también fue muy complicado. Las consecuencias de ese encerramiento siguen vigentes a la fecha. Hay muchos jóvenes que tienen cicatrices profundas a partir de esa situación que se vivió. Entonces, hoy más que nunca, la educación inclusiva es imprescindible, pero para que funcione se necesitan recursos. Esto es muy importante porque muchas autoridades federales, muchos administradores de dinero promueven la idea de que la educación inclusiva depende de los maestros y solamente de los maestros, y esto no es así. Los maestros, y me incluyo, necesitamos recursos para poderla implementar de la manera más apropiada. Necesitamos apoyo de la Secretaría de Educación Pública, que desafortunadamente durante los últimos 20 años ha dado pocos apoyos a los maestros. De hecho, el gobierno federal durante los últimos 20 años, y me da vergüenza porque está la 4T allí, ha mostrado poco interés por mejorar la educación. Incluso en el presente presupuesto que hay para el próximo año, pues el incremento al sector educativo es mínimo y se necesita mucho más. Además, la SEP tiene políticas ambiguas en relación con la inclusión. Por un lado, dicen que la inclusión consiste en que los niños con discapacidad y todos estén bajo el mismo techo. Y por otro lado, promueve el fortalecimiento de las escuelas especiales. Entonces ahí no entendemos, vamos a seguir con el sistema de educación especial, que yo creo que debe seguir, o como en otros países se va a intentar eliminarlo. Se requiere el apoyo de las instituciones educativas, a los maestros, por supuesto, y se requiere una planta docente muy preparada, muy cercana, muy empática con sus alumnos, y también la participación cercana y comprometida de madres y padres de familia. Entonces, entrando al libro, y me disculpan si hablo más de unos capítulos que de otros, no indica esto una mayor calidad o menor calidad. Todos los capítulos son muy interesantes y muy buenos, pero me tocan más de cerca algunos, ¿sí? Entonces, empiezo con el capítulo de Soco, de María del Socorro, de Élida, de María de Lourdes, que hicieron una investigación con niños de preescolar y primaria, y también la investigación de otras compañeras, de Olda, Amanda, Lidia, Damián y Claudia, que hicieron una investigación en telesecundarias. Las dos investigaciones son muy interesantes. Yo hice una también en primaria y preescolar. Conozco bien, los datos que yo tengo coinciden con los que encontraron Soco, Élida y Lourdes. En ese sentido me llamó más la investigación que se hizo en telesecundarias, porque son las secundarias más relegadas en el sistema educativo y son muchas. O sea, reportan las compañeras 40 y tantos %, 46.3% de escuelas secundarias como telesecundarias en el país. No tenía no tenía idea de este dato. Además, las telesecundarias se ubican en zonas de alta marginación o marginación. Lo que me resulta importante, y espero que lean ustedes, muchachos, es, por un lado, sí, las condiciones difíciles que se vivieron en esa época, en esos años de la pandemia, pero por otro lado, estas dos investigaciones y otras muestran con claridad
el compromiso de los docentes, la preocupación, la angustia que vivieron los docentes por comunicarse con sus estudiantes, por organizar actividades, por proponer algunas lecturas, algunos ejercicios, en fin, resulta muy alentador ver que la planta docente en general respondió con mucho entusiasmo, aunque también en condiciones de precariedad. O sea, la planta docente estaba muy poco preparada para la educación a distancia, que no es nada sencilla, y obviamente fue un trabajo muy complicado. Deben leer estos trabajos, estos capítulos, porque van a aprender mucho, sobre todo de esta actitud que se requiere de los maestros y de las maestras. La actitud de cercanía, insisto, la empatía, la preocupación, el deseo de que sus alumnos y alumnas estén bien. Esto me parece muy importante. También tenemos el capítulo de Patti Mireles. Lo conocía de antemano ese trabajo, fue parte de su tesis doctoral, un trabajo muy interesante que muestra también algo que necesitan aprender. Muchas veces capacitamos a los maestros, les ofrecemos cursos, les ofrecemos conferencias, y estos esfuerzos no resultan tan impactantes para la práctica de los docentes. Y no resultan impactantes porque muchos maestros necesitan acompañamiento, no necesitan cursos aislados, no necesitan conferencias aisladas, que pueden ser importantes y pueden despertar el interés de los maestros por algunos temas, pero lo que los maestros más necesitan es el acompañamiento de quienes ofrecen los cursos. Esto también se ve, por supuesto, en el trabajo de Alma Verónica, quien junto con María del Refugio, Olivia y Sonia, desarrollaron una experiencia de capacitación a un grupo amplio, bastante amplio de educación especial. Ahí me dio mucho gusto ver la vinculación que hicieron desde la normal con el SER, con Leti Pulido y con las autoridades actuales, porque eso es lo que necesitamos también, la vinculación. O sea, necesitamos que la normal se vincule con otras normales, necesitamos que la normal se vincule con las universidades que ofrecen alguna licenciatura o posgrado en educación. Necesitamos estar más vinculados quienes nos dedicamos a la educación. Debemos dejar un poco el aislamiento y acercarnos a otros. Juan Carlos Rangel, aquí a mi izquierda, quien conozco desde hace muchos años, trabajamos en una investigación muy interesante, por cierto, nos recuerda justamente eso, que es importante hacer acompañamiento a los profesores, pero también nos recuerda algo que constituye probablemente un obstáculo. Necesitamos discutirlo. La educación inclusiva, desde la integración educativa, la educación inclusiva la promueve educación especial. Y por tanto, se adjudica a educación especial el éxito o el fracaso de este esfuerzo. Y esto, en mi opinión, no debe ser así. O sea, no está mal que educación especial contribuya a la promoción de la educación inclusiva, pero son los maestros de las escuelas regulares quienes deben conocer los propósitos, las ideas, las estrategias de la educación inclusiva para que ellos la asuman como parte de su trabajo permanente cotidiano, ¿sí?
tres muy queridas compañeras y amigas, Blanca Susana, Diana Cecilia, quien fue mi alumna, no sé si anda por acá, fue mi alumna en posgrado, no, en licenciatura, y Charo, María del Rosario, hacen un capítulo muy interesante y también muy incómodo hasta cierto punto, porque hablan acerca de la violencia que perciben y que experimentan las docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Resulta un tanto incómodo porque uno pensaría que en la universidad esto ya no pasa, pero las compañeras nos plantean claramente cómo el patriarcado sigue vigente en muchos ámbitos y cómo resulta preocupante la violencia. Yo estaba pensando cuando leí el capítulo, cómo es cierto que en las universidades este fenómeno por lo menos está siendo visibilizado. Esperemos que pronto sea atacado con mayor determinación, ¿sí? Pero, por otro lado, en el nivel básico, la violencia, en mi percepción, va creciendo. O sea, no hace mucho que escuchamos de un alumno que golpeó a una maestra. No hace mucho que escuchamos que otro alumno golpeó a un maestro. Apenas antier nos enteramos que un grupo de alumnos golpeó a un director de un CETIS. Y uno se tiene que preguntar qué está pasando. Obviamente es un problema estructural. Yo no sé, porque en el último caso acusan al director de acoso sexual. Yo no sé si se dio o no se dio, pero si se dio y los alumnos lo denunciaron, pues eso implica que hay condiciones estructurales que no permiten desahogar esas situaciones y que urge hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando leo que en la universidad estos problemas no han desaparecido, a pesar de que se ha creado la Defensoría de Derechos Humanos, etcétera, pues da tristeza ver esa situación, en especial porque a las maestras hay muchas cuestiones muy cuestionables en la universidad, O sea, el trabajo pesado recae en los maestros de asignatura. Y los maestros de asignatura tienen sueldos que da vergüenza, ¿sí? Y además a ellos se les responsabiliza de muchas actividades y de muchos compromisos sin que se les paguen esas horas. En especial a las maestras, no se toma en consideración que además de ser maestras, tienen hijos, tienen una casa a la que habitualmente se encargan, ellas se encargan de ellas, y esto complica mucho esa situación, pero tiene que ver con estas condiciones que yo mencionaba en relación con los gobiernos. O sea, el gobierno de México tiene un sistema educativo muy precario, diría yo, ¿sí? O sea, muy pocos tiempos completos a nivel superior, una planta muy grande de maestros de asignatura, y así queremos que se haga investigación, así queremos que se den asesorías a los maestros, así queremos que haya más preparación. Pues no es posible y debe ser posible. Entonces, que mis compañeras visibilicen esta situación produce incomodidad, incomodidad que debe traducirse en acciones, y esa es la utilidad, me parece, de su trabajo. En el último capítulo, que también me gustó mucho porque es un capítulo mucho más íntimo, o sea, tres mujeres hablan de su propia experiencia en relación con lo que hacen en el camp, por ejemplo, lo que hacen en el preescolar. Laura Guadalupe escribe sobre el preescolar,
María Magdalena habla acerca del CAM, y Annette habla de sus experiencias de investigación, y esos capítulos, al ser tan íntimos, tan cercanos, son muy atractivos porque uno se puede identificar con lo que narran las compañeras. Un capítulo especial que me gustó mucho es el de Juanita, Fer y Claudia Guadalupe. Les voy a decir por qué además de gustarme mucho, me interesó mucho. Hace varios años yo leí una publicación de la Secretaría de Educación Pública en la que se reseñaba una investigación realizada en 10 estados de la República. En cada estado de la República se escogieron 10 escuelas que tuvieran que tuvieran USAER y que atendieran a niños con necesidades educativas especiales. Les ofrecieron un incentivo económico a las escuelas por participar, y en estas escuelas se puso en escrutinio la metodología propuesta por Booth y Ainscow del índice de inclusión, ¿sí? Fue una investigación grande, cualitativa, lo cual suena raro, ¿no? Porque en general las investigaciones cualitativas son más pequeñas para poder profundizar, pero en esta investigación eran 100 escuelas, un montón de maestros, de alumnos, de directores, etcétera. Durante el transcurso de la investigación, la SEP les comentó a las escuelas que siempre no iba a haber dinero porque no había presupuesto. Y frente a esta situación, creo que dos estados decidieron salirse. En otro estado, la USAER, que tenía un presupuesto, se lo cedió a las escuelas participantes para que no salieran. Y finalmente el reporte de investigación que hicieron fue bastante cuestionable desde mi punto de vista, y se lo dije a la persona que estuvo a cargo de este proyecto. La metodología de Booth y Ainscow es muy importante, es muy interesante. Ellos dos, junto con Dyson, son los 3 referentes internacionales de más prestigio en relación con la educación inclusiva. Y veo que en el capítulo de Juanita, de Fer y de Claudia, hicieron un poco, no sé si lo hicieron así o si fue desde otro ángulo, hicieron una réplica de ese estudio, porque además el estudio que acabo de comentar fue la base para promover la estrategia de inclusión, a ver si recuerdo todo el nombre, a ver si lo tengo por aquí. Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas del aprendizaje. Esta fue la estrategia que propuso el gobierno a finales del 2018. Yo pensé que nadie la había leído, aunque salió la publicación, porque no la he oído mencionar a nadie. Sin embargo, Juanita, Fer y Clau hicieron una investigación parecida, pero lo hicieron muy bien. Esa fue la diferencia. Una investigación más acotada, tomaron el índice de inclusión, tomaron los instrumentos del índice de inclusión, tomaron este concepto de amigos, no recuerdo bien el término, pero es los investigadores como amigos de la planta docente, y los resultados que obtuvieron fueron muy interesantes, mucho más confiables que los que se obtuvieron por parte de la SEP. Entonces, yo los quiero felicitar por este trabajo.
estuvo muy bien, me gustó mucho. Digo, desafortunadamente esa estrategia que acabo de mencionar, pues pasó de noche, porque en el 2019 la SEP propuso su Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que sigue guardada en el cajón de un escritorio de algún diputado, porque nunca se discutió y nunca se aprobó, hasta donde yo sé, lo cual implica que en México no hay una estrategia oficial para promover la educación inclusiva. Finalmente, otro trabajo que también me resulta un poco incómodo fue el de Silvia Laura, Mónica Leticia y de mi muy querida Sardel Jacobo, quien cuando escribe descoloca, ¿sí? O sea, uno empieza a leer los trabajos de Sardel y junto con sus compañeras no se queda atrás, porque ella invita a pensar y a repensar y a volver a pensar y a deconstruir y a volver a pensar y a reflexionar sobre todo lo que sabemos. En este caso, ella nos cuestiona acerca de lo que representa, de lo que es la educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? En realidad, ¿qué es? Y pues evidentemente el capítulo nos confronta con conocimientos que creíamos más o menos firmes y que tenemos que repensar. Y entonces encontramos que la UNESCO señala que en muchos países, más del 30% de los países, no hay una definición oficial de lo que es la educación inclusiva, por ejemplo, ¿sí? No sabemos muy bien qué es, o sea, para muchos la educación inclusiva consiste en que todos los niños estén bajo el mismo techo. Vale. Para otros, la educación inclusiva consiste en ofrecer una educación de calidad al alumnado con discapacidad. Eso pasa, por ejemplo, en los países de Oriente Medio, que están orientados a la discapacidad. En otros países, la educación inclusiva implica ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado, independientemente de sus condiciones de salud, económicas, familiares, etcétera. Entonces es complejo el asunto, porque además EISCO y compañía desde hace muchos años dijeron que la definición de educación inclusiva debe ser situada. Ellos plantean que en cada país, en cada región, en cada sistema educativo, incluso en cada escuela, debe haber una definición situada de lo que es la educación inclusiva. Esto implica que, por ejemplo, una escuela telesecundaria debería tener su definición de educación inclusiva que tome en cuenta su historia, sus recursos, sus alumnos, la participación de los padres, etcétera, que va a ser distinta de la definición que proporciona una escuela particular que tenga muchos recursos, que tenga gimnasio, que tenga jardines, que tenga profesores de apoyo, que tenga… Las definiciones tendrán que ser distintas, pero al mismo tiempo tiene que haber una definición nacional. Entonces, este interjuego es bastante complejo y por eso la educación inclusiva es bastante compleja, siendo un factor clave para mejorar el futuro de nuestros niños, sobre todo de los niños en condiciones de vulnerabilidad. Es muy complejo y hay que estudiarlo y hay que discutirlo y hay que platicarlo, y esto es lo que hace el libro. Nos invita, uno, a pensar. Dos, nos da evidencias de cómo funciona y del poder que tiene la educación inclusiva.
nos invita a investigar, ¿sí? Hay N cantidad de situaciones que debemos investigar, incluso a nivel de centro educativo. Aquí en la escuela normal tendrían que preguntarse, ¿qué tan inclusiva es la escuela normal? ¿Sí? No estoy diciendo que no lo sea, por cierto, estoy diciendo que se tiene que preguntar y se tiene que ver en qué pueden aumentar su inclusividad, ¿no? En fin, disfruté mucho la lectura de este libro y los invito a que lo lean. Si no quieren leer todo el libro, lean los capítulos que más les interese, pero lean, por favor. Y no solamente lean, léanlo bien, esto es, ejerzan su pensamiento crítico, acérquense a los autores, díganos, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices en tu capítulo, o sí estoy de acuerdo, o te faltó esto. Todos vamos a aprender de esta lectura crítica de los trabajos. Y ya me callo porque para empezar me tengo que ir porque ya no aguanto mucho y además ya me llevé más tiempo del que esperaba. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y por la compañía tan grata que tengo aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, pues muchas gracias, buenos días a todas y todos y bueno, quiero comentarles que me es muy grato poder tener la oportunidad de participar en la presentación de este libro, Sociedad de Educación en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. Primero me parece muy importante agradecer la invitación a mis mentores en el ámbito de la inclusión, el doctor Fernando Mendoza, la doctora Juana María Méndez. Para mí es un honor tener la oportunidad de presentar una de sus obras. También reconozco desde luego a cada una de las coordinadoras y coordinadores, autoras y autores de esta obra por su aportación tan valiosa y profundamente humana. En primer lugar, me gustaría destacar que esta obra es el resultado de la colaboración entre redes y cuerpos académicos que comparten un interés en común, que es la educación inclusiva. Esta característica colectiva le otorga riqueza y aporta una pluralidad de miradas. No se trata de un esfuerzo individual ni de un trabajo aislado, sino de un tejido de experiencias y reflexiones que dialogan entre sí, aportando una visión amplia sobre lo que significa educar en condiciones de crisis. En segundo lugar, el contexto histórico en el que surge esta obra no es menor, la pandemia por COVID-19. Este acontecimiento global no solo transformó temporalmente nuestras rutinas escolares, sino que recrudeció las vulnerabilidades ya existentes y visibilizó problemas estructurales que siempre habían estado ahí. La desigualdad social, la brecha digital, las carencias materiales, la violencia de género, la discriminación. Todo aquello que solía permanecer a la sombra se hizo evidente con la pandemia, exponiendo ante nuestros ojos las profundas grietas de nuestras sociedades. Al hacer referencia a los rostros y ausencias, se refleja con gran acierto la tensión experimentada. Los rostros representan, desde mi punto de vista, las experiencias de estudiantes, docentes, familias y comunidades escolares. Son los rostros del esfuerzo, de la creatividad y también de la resistencia. Pero también están las ausencias, la ausencia de la presencialidad, de recursos, de condiciones equitativas, de respuestas inmediatas por parte de los sistemas educativos. Estos rostros y ausencias nos obligan a reconocer que la educación en pandemia fue tanto un espacio de perseverancia y solidaridad como de incertidumbre. Además, una de las valiosas aportaciones de este libro es reconocer que la inclusión no se restringe a la discapacidad. Me parece que como futuros profesores es importante darse cuenta que la inclusión no se restringe a la discapacidad. La inclusión abarca la diferencia en toda su complejidad, pues como bien menciona Contreras Domingo, y cito lo que él dice, más allá de las diferencias categorialmente constituidas, tenemos que ver las diferencias particulares que deshacen cualquier juicio a priori sobre las criaturas humanas y las relaciones. Necesitamos, por tanto, educar la mirada, mirar de otro modo para ver la posibilidad junto con lo que es, con lo que se manifiesta. Si, como ha escrito Milagros Rivera, lo singular es lo nuevo que aporta al mundo común cada criatura humana que nace. Nuestra mirada tiene que estar sensible a percibir esa singularidad, la de toda persona y también la de cada relación con cada una. Cierro la cita.
Esta amplitud permite mirar a la educación inclusiva como un derecho fundamental, no reducido a un grupo, sino pensado como justicia social que respalda la legítima presencia de todos y todas en las escuelas. En este sentido, me parece que la obra invita, en palabras de Bárcena, a no negar la diferencia, sino a modificar la imagen de la norma. Otro aspecto bastante valioso es que se ofrece un panorama sobre diversidad de contextos y niveles educativos. Se encuentran investigaciones e intervenciones sobre educación básica y superior, sobre escuelas urbanas y rurales, sobre colectivos de docentes, madres y padres de familia, comunidades académicas. Esta diversidad otorga al libro un carácter global, pues muestra que la inclusión no es un reto exclusivo de un nivel o de un sector, sino una tarea común que atraviesa a todo el sistema educativo y a la sociedad en conjunto. Es así que a través de cada uno de sus capítulos la obra muestra una mirada crítica y sobre todo muy comprometida que invita a reconocer tanto las limitaciones como las posibilidades en tiempos de pandemia y también a pensar la inclusión desde un horizonte mucho más amplio, diverso y transformador. Y bueno, me permito hacer una perspectiva general de los capítulos que componen el texto. El libro inicia con un capítulo titulado Repensando la educación inclusiva, que nos acerca en una primera instancia a la historia y evolución de la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre la Integración e Inclusión Educativa, la RIE. Aquí se muestra que este espacio ha logrado articular esfuerzos entre investigadores e instituciones de América Latina, España y 3 estados de la República Mexicana. Y se ha consolidado como un referente gracias a sus publicaciones, revistas y encuentros internacionales. Pero lo que este capítulo resalta, me parece, es su capacidad de transformación. La red busca adaptarse a los cambios teóricos y metodológicos que la noción de inclusión ha traído consigo. En el texto se retoma lo que Parrilla advierte: la inclusión no es solamente un asunto escolar, sino un fenómeno social. Esto nos lleva a un desplazamiento conceptual que me gusta mucho cómo se maneja. No hablamos de personas vulnerables, sino de personas que han sido vulneradas. Esa diferencia es fundamental. Significa que las barreras no están en los sujetos, sino en los contextos, en la exterioridad que discapacita, que interpone obstáculos de aprendizaje y de participación social. Por ello, la inclusión no puede entenderse como una concesión, sino como un derecho. El capítulo muestra que el reto es, como lo mencionan las autoras, custodiar al otro en su diferencia, respetar el derecho a ser distinto, cuestionar los paradigmas de normalidad a normalidad y exponer el derecho de todas y todas a separarse de lo normativo sin ser excluido. El capítulo 2 se titula Experiencias de atención a la diversidad durante la pandemia y nos conduce a la primera línea de acción educativa durante la pandemia, que fue justamente el trabajo de las y los docentes. Ellas y ellos fueron quienes se enfrentaron de manera directa a los retos del cierre de las escuelas, la virtualidad, la falta de recursos tecnológicos y las enormes desigualdades entre su alumnado. A partir de una investigación exploratoria, el capítulo muestra cómo las y los docentes asumieron muchas veces por sus propios medios y con sus propios recursos el desafío de sostener la comunicación con estudiantes y familias. Algunos invirtieron en aplicaciones, recursos digitales y otros, sin posibilidad de conectarse, recurrieron a estrategias locales y comunitarias. Lo más revelador es que, pese a la adversidad, el profesorado desplegó múltiples prácticas inclusivas, cuidó el estado emocional de sus estudiantes, flexibilizó tiempos, seleccionó contenidos relevantes, implementó el diseño universal del aprendizaje, diversificó las evaluaciones, diseñó materiales, recurrió a actividades lúdicas, toda la inclusión en su máxima expresión didáctica. Y todo esto es un proceso de autoformación que surgió no de las políticas oficiales, sino del compromiso ético y profesional del colectivo docente. El capítulo 3 se titula Investigación e Inclusión en las Escuelas de Educación Básica y presenta una experiencia de investigación-acción en el sistema educativo estatal regular, cuyo propósito fue implementar el índice de inclusión de Booth y Ainscow en las escuelas de educación básica. La riqueza del texto, me parece, radica en todo el proceso que se desarrolló. Primero, una fase de reflexión donde los participantes identificaron barreras en las dimensiones de cultura, política y práctica. Después, la aplicación de instrumentos adaptados a las características de cada comunidad escolar y más adelante la conformación de equipos coordinadores y la elaboración de planes de mejora.
El proceso mostró una gran complejidad logística y organizativa de construir escuelas inclusivas, pero también su enorme potencial. Aunque la pandemia interrumpió parte del trabajo, los resultados obtenidos fueron significativos, se generó conciencia, se movilizaron actores escolares y se abrieron rutas para transformar las prácticas. En general, leer este capítulo es inspirador porque demuestra que la inclusión se construye también de abajo hacia arriba, con la participación activa de quienes están en la escuela y no únicamente desde un plano normativo. El capítulo 4 se titula El trabajo escolar en telesecundaria frente a los retos de la pandemia. Y este texto nos traslada a las telesecundarias de las zonas rurales de Veracruz, que son espacios, tal como se señala en la lectura, marcados por la pobreza, la deserción escolar y que enfrentaron enormes dificultades durante el confinamiento. Aquí la investigación se desarrolla desde la teoría de la vida cotidiana, poniendo acento en la experiencia concreta de las comunidades. También se propone que la experiencia no es lo que pasa, sino lo que nos pasa, y en este caso lo que le pasó a todas las personas involucradas. Se describen las limitaciones de comunicación, la falta de conectividad, los materiales inadecuados, las dificultades para lograr la colaboración de las familias y también la deserción de las y los estudiantes. Sin embargo, también se destacan gestiones bastante creativas de directivos que acompañan a las comunidades con un liderazgo muy comprometido. Este capítulo es revelador porque nos muestra cómo la inclusión también depende de gestiones institucionales y de la capacidad de los equipos directivos para movilizar recursos, sostener vínculos y proponer soluciones creativas en condiciones adversas. El capítulo 5 se titula Percepciones y experiencias sobre la violencia hacia las mujeres académicas en espacios universitarios. Y bueno, este capítulo nos lleva hacia el escenario universitario con un diagnóstico sobre la violencia hacia las mujeres en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El texto aporta un análisis de las condiciones estructurales que impactan el cuerpo y las capacidades intelectuales de las mujeres, colocándolas en una situación de desventaja dentro de los espacios universitarios. En el texto, aunque fue una investigación bastante amplia, se destacan dos ejes. Primero, las relaciones institucionales mediadas por el liderazgo, que muchas veces reproducen opresión, y las manifestaciones plurales de la violencia, que nos muestran que van más allá del binomio hombre-agresor, mujer-víctima, tal como lo afirman sus autoras, mostrando un entramado patriarcal bastante complejo. Entonces, lo que nos comentan también es que la pandemia agravó esta situación. Las profesoras no solo continuaron con sus labores académicas, sino que además cargaron con las tareas de cuidado, convirtiéndose, como dicen las autoras, en cuidadoras del mundo, ¿no? Las mujeres llevamos esa carga. Este capítulo nos obliga a reconocer que no habrá inclusión posible sin una transformación profunda de las universidades para erradicar las violencias estructurales y avanzar hacia espacios más equitativos. El capítulo 6 se titula Educación inclusiva, una política que se desajusta a la práctica docente en educación básica, cuyo autor nos acompaña. Y bueno, el capítulo presenta una investigación que examina las implicaciones de la distancia existente entre los planteamientos políticos y el ámbito de la didáctica. A través de un proceso metodológico que me parece novedoso, el autor indaga en las nociones que tienen los profesores de educación básica acerca de políticas educativas, la función social de la escuela, la práctica docente, la educación inclusiva, y además les plantea algunos casos de análisis sobre estudiantes en situación de desventaja a los cuales los profesores deberían responder desde su experiencia. Los hallazgos muestran que persiste la idea de una educación diferenciada, ¿no? Los alumnos con ciertas características deben ser atendidos por USAER, por educación especial, y los profesores regulares se encargan únicamente de lo que se considera dentro de la normativa. Y bueno, ahí lo que evidencia esto es que hay una interpretación literal de la normativa vigente, lo que restringe la atención a la diversidad. En consecuencia, se observa que el profesorado aún no logra concebir la educación, que la educación implica en esencia la inclusión. De este modo, la práctica docente queda circunscrita a los marcos que fijan la legislación y los criterios administrativos. Los profesores dicen, pues administrativamente esto es lo que me toca y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y frente a este panorama, el estudio plantea la urgencia de ampliar y flexibilizar la educación, pero no solo desde su legislación y reglamentos, sino también desde la formación docente. Se requiere preparar a profesores con capacidad de tomar decisiones pedagógicas pese a los lineamientos y a las legislaciones, en función
función de las necesidades reales de sus estudiantes, de manera que la transformación de las políticas y leyes también pueda gestarse desde abajo hacia arriba. El capítulo 7, hacia una educación inclusiva, comparte una experiencia de investigación, acción participativa con un colectivo de preescolar. Al inicio se evidenció una confusión entre integración e inclusión con una tendencia a reducir la inclusión a la atención de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, el proceso permitió avanzar hacia una concepción más amplia que involucra a toda la comunidad educativa y reconoce a la diversidad en su conjunto. A pesar de las resistencias, el colectivo desarrolló propuestas de intervención bastante enriquecedoras con una participación interdisciplinaria y un intercambio de experiencias que dieron lugar a un entendimiento más profundo de la inclusión por parte del colectivo docente que participó. Este capítulo nos da esperanza, pues demuestra que la inclusión es posible cuando se asume como un proceso, con sus tensiones y resistencias, pero también con su enorme potencial transformador. El capítulo 8, formación docente y desarrollo profesional en derechos humanos y educación inclusiva, presenta también los avances de una investigación-acción impulsada por un cuerpo académico comprometido con la inclusión educativa y bueno, es un trabajo de un cuerpo académico que va más allá de la construcción de conocimiento y se compromete con la intervención y la transformación. A través de un seminario taller heteroformativo en el que participaron docentes en servicio y en formación de distintos niveles educativos, así como personal de USAER y de CAM, se ofrecieron herramientas para comprender la inclusión desde un enfoque de derechos humanos y desarrollar prácticas inclusivas mediante el diseño universal del aprendizaje. Los participantes valoraron positivamente la experiencia, identificaron problemáticas relacionadas con la cultura escolar, la práctica educativa y la actitud hacia la diversidad y comenzaron a implementar acciones para afrontarlas. El capítulo es un claro ejemplo de cómo los cuerpos académicos pueden impulsar procesos colaborativos e interinstitucionales que fortalezcan la formación docente y la atención a la diversidad. Finalmente, el capítulo 9, experiencias de intervención e investigación educativa en tiempos de pandemia, reúne experiencias diversas desarrolladas durante la pandemia. Una primera intervención corresponde a la maestra María Magdalena, quien ofrece un panorama de su amplia experiencia en proyectos de inclusión en distintos contextos educativos. Su trayectoria la condujo a desempeñarse como profesora en CAM, desde donde relata cómo enfrentó los múltiples desafíos que trajo consigo la pandemia, siempre con la perspectiva de la inclusión como eje central de su práctica. Posteriormente, la maestra Guadalupe Villalobos comparte una visión general sobre su quehacer docente, caracterizado, tal como se percibe en el texto, por una reflexión constante en torno a la atención de las necesidades de sus estudiantes. Narra cómo la irrupción de la pandemia le permitió reconocer las realidades concretas que vivían sus alumnos, experiencia que se convirtió en un proceso de autoformación y fortalecimiento profesional. El capítulo también presenta la experiencia investigativa de Anet Ocaña, quien analizó las representaciones sociales de madres y padres de familia sobre la condición del espectro autista, en el contexto de las barreras materiales y sociales que enfrentan al acompañar a sus hijos e hijas en el ejercicio de sus derechos a la educación, a la salud y a la recreación. Sus hallazgos revelan formas de vulneración de derechos que, aunque son sutiles, tienen un profundo impacto en la vida de las niñas y niños con autismo. También se muestra cómo las familias llegan a convertirse a través de esta lucha en agentes activos de la promoción y defensa de los derechos de sus hijas e hijos. Y bueno, para ir cerrando un poco esta presentación, en conjunto considero que esta obra nos invita a desbordar los límites tradicionales de lo que se ha comprendido acerca de la inclusión. Nos invita también a cuestionar miradas reduccionistas y a abrirnos a nuevas formas de pensar y de actuar en la educación y en la sociedad. No solo reúne experiencias y reflexiones sobre la inclusión, sino que también nos muestra con gran claridad y compromiso lo que significa ir más allá. Y me parece que ese ir más allá, el libro lo aborda en 3 aspectos. Primero, ir más allá de concebir la discapacidad como la única referencia de la inclusión, para ampliar la mirada hacia otros colectivos que también han sido vulnerados. Ir más allá, en segundo lugar, ir más allá de la investigación entendida como un ejercicio meramente académico para asumirla como una investigación, acción capaz de transformar realidades. Me parece que una de las aportaciones importantes de este libro es que muestra cómo se desarrollan procesos de investigación, acción que no solo logran construir conocimientos, sino que transforman las realidades y mejoran los procesos de inclusión.
Y un tercer punto, ir más allá de lo convencional, porque este libro fue construido en medio de una pandemia que expuso como nunca antes las profundas desigualdades sociales, educativas y económicas que afectan a los colectivos más vulnerados. La obra nos invita a reconocer esas ausencias que duelen, pero también a valorar los rostros que resistieron, crearon y sostuvieron la educación en tiempos de incertidumbre. Por eso este libro es también, me parece, un llamado a repensar la inclusión como un compromiso ético, social y político que no puede seguir postergándose. Ahora me gustaría cerrar mi intervención con algunas palabras de Rafael del Piano, que desde mi punto de vista muestran el sentido de lo que esta obra ofrece a las y los lectores en el sentido de la inclusión en tiempos de pandemia. Y bueno, Rafael del Piano dice: la catástrofe, porque pareciera que la pandemia fue una catástrofe, la catástrofe es la crisis de la intencionalidad, es la presencia del caos. La catástrofe es fundamental, pero si solo es padecida, entonces no hay cambio. Entonces, la catástrofe tiene un doble sentido. Por un lado, es la destrucción de las posibilidades actuales ya pensadas, pero por otro, es condición de creación de nuevas prácticas. Muchas gracias. Pues muy bien, como se pudieron dar cuenta, a través de las reflexiones, de los comentarios, de las críticas que se hace a este libro, pues es una invitación abierta para que se lea, se consulte, se tenga la oportunidad de conocer con mayor paciencia, con mayor prudencia, con mayor tiempo, pues los resultados, los hallazgos que se presentan en el mismo. Y no me resta más que cerrar esta actividad agradeciendo la valiosa participación del doctor Ismael García Cedillo, que desafortunadamente se tuvo que marchar, por lo que él ya nos expresó, y también de la doctora María Cristina Amaro Amaro, su comentario, sus reflexiones y el tiempo que le dedicaron a la lectura de este libro. También a Juan Carlos, muchas gracias por su colaboración. Y bueno, este es el texto. Yo les invito a que lo conozcan, tengan oportunidad de acceder a él, de leerlo. Lo digo aquí por los alumnas y alumnos que nos acompañan, entre los colaboradores de este texto, como ya se dieron cuenta, pues se encuentran profesoras y profesores investigadores de esta institución que seguramente tendrán la oportunidad de discutir, de comentar, de ampliar, de conocer más en detalle, más en profundidad lo que se hace. Y también hay otros profesores, profesoras que trabajan en instituciones aquí muy cercanas, como es el caso de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que seguramente si se acercan con ellos, con ellas, tendrán la oportunidad de ampliar y de profundizar más en este tema. Y por último, creo yo que va a estar disponible en las aulas, en los espacios de esta institución y de otras instituciones. Nos dimos cuenta que nos comentó una profesora que aquí colabora, que ella fue a buscarlo en una librería en la Ciudad de México y lo encontró por ahí ya disponible. Eso nos dio gusto enterarnos, pero bueno, pues los invito a que lo lean. Y solo le voy a pedir al director de aquí de la Escuela Normal del Estado que nos haga favor de entregarle el reconocimiento de participación a la doctora Cristina Amaro Amaro, ¿no? Por favor, sigue.
Bien, buenos días a todas, a todos, a los autores que se encuentran presentes aquí también en el auditorio. Es un gusto estar esta mañana escuchando pues estas reflexiones en torno a la educación inclusiva como una necesidad muy sentida de nuestro sistema educativo. Entonces, a los estudiantes, a las estudiantes aquí presentes, les invito nuevamente a leer este libro, esta obra, que fue construida desde el sentir de las aulas, que eso es un elemento muy, muy importante, muy sustantivo. Y bueno, el reto quedaría para ustedes, cómo hacer que la educación inclusiva llegue a cualquier rincón, a cualquier aula en donde ustedes tengan injerencia. Creo que eso es un reto que debemos de llevarnos y debemos de tenerlo muy presente a la hora de hacer nuestros diseños didácticos. Ahora que ya se van a jornadas de práctica en el corto plazo, que van a solicitar contenidos, reconozcan bien quiénes son esos niños, esas niñas, esos jóvenes que están en las aulas, para que hagan un ejercicio muy sentido, muy cercano, que favorezca esta educación inclusiva. Bien, pasaré a hacer la lectura de esta constancia que a la letra dice: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, otorga la presente constancia a la doctora María Cristina Amaro Amaro por presentar el libro Sociedad y Educación Inclusiva en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. La rúbrica de la Dirección General. Y bueno, estamos en San Luis Potosí, SLP, a 19 de septiembre de 2025. Las constancias. Bueno, aquí también tenemos otras constancias por los autores y docentes que hicieron posible este evento. Bien, esta constancia está dirigida al doctor Fernando Mendoza Saucedo por moderar la presentación del libro Sociedad y Educación Inclusiva en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. También entregamos una constancia al doctor Juan Carlos Rangel Romero por coordinar el libro Sociedad y Educación Inclusiva en tiempos de pandemia, rostros y ausencias. En los mismos términos de la coordinación del libro, al maestro Fernando Mendoza Saucedo. A la doctora Juana María Méndez Pineda. A la doctora María del Socorro Quirino Muñiz. A la doctora Marta Patricia Mireles Alemán. Y a la doctora María del Rosario Auces Flores. Pues bueno,
Muchas gracias. Agradecemos pues la amable invitación y el espacio al director Juan Manuel, perdón, y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.